¿Y cómo le fue con las tareas? Bien, buenas tardes, señor Lori, bienvenido a la clase de recursos naturales. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la conservación de los bosques, pero para eso vamos, vamos a repasar lo que corresponde al suelo. Ya, entonces ahí tenemos nosotros una imagen. Esta imagen habíamos revisado, creo que hace 3 clases, ¿no? Porque nosotros habíamos visto lo que era el recurso agotable y el no agotable. Entonces, en el agotable teníamos que son los bienes naturales cuyo uso no es posible en tiempos prolongados. Y los no agotables son el conjunto de bienes o fuerzas naturales que pueden ser reutilizados sin riesgo de extinción. Pero habíamos hecho una otra reflexión, ¿no? Que esos no agotables en verdad no es tan cierto como menciona la teoría, porque a causa de la contaminación y de los procesos industriales o actividades antropológicas, lastimosamente ya se están agotando. Ese es el caso del agua, ese también es el caso del suelo y también es el caso justamente de la calidad de aire, ¿no? Que aparentemente en la teoría le dicen que son recursos no agotables porque no hay una restricción con respecto al uso, pero sin embargo tienen alto impacto por el tema de la contaminación. Entonces, habíamos visto esta figurita en donde está el ciclo de las rocas, ¿no? Cómo se forma la roca en el suelo justamente. Y en este ciclo, nosotros partimos justamente de lo que se le llama la meteorización o los depósitos rocosos. Ahí hay una nube que justamente tiene que ver en cambio esa nube con el ciclo del agua, pero gracias a que llueve, se genera esa remoción de la capa superficial del cerro. Y entonces ahí se genera eso que le llama la formación de depósitos. Por eso es que le muestra un río, una vertiente y la flecha hacia abajo. Entonces, una vez que se han generado estos depósitos, yo puedo tener ahí la formación de sedimentos. Con la presencia del agua, estos sedimentos se compactan y se hace una especie de masa rocosa tipo cemento. Entonces, una vez que tenemos esa masa rocosa, tenemos la presencia de las rocas sedimentarias, que es el primer concepto como tal, ¿no? Las rocas sedimentarias. Y hay una flecha azul que sale de ese tipo, de la formación de ese tipo de roca y lo devuelve. Yo imagino que este ciclo de formación rocosa en el suelo usted ya lo ha visto. Entonces, por favor, ¿pudiera usted darme su punto de vista de por qué está la flecha de retorno? Al igual que en los ciclos de agua, que el agua esto es cíclico, ¿no?
que con el pasar de millones de años se va formando, se va descomponiendo, desmaterializando y vuelve de nuevo a un inicio. Pero eso sí, como recursos renovables no entraría porque en el tiempo humano tardaría millones de años en realizarse, ¿no? Ya, entonces, en conclusión, ¿de qué es esa flecha azul? ¿De qué se trata Eh, esa flecha azul? Esa flecha azul. ¿Vale bien? ¿Qué es para usted esa flecha azul? Incluso podríamos decir que retorna nuevamente a la Tierra, ¿no? Está incorporada. Eso, porque esa roca sedimentaria tiene la apariencia de cemento, pero en realidad no es así. Hay un desgaste, hay un desgaste. Y ese desgaste es el que nuevamente permite que ese tipo de rocas regresen al suelo o se incorporen. Ahora, de la roca sedimentaria tiene la formación de la roca metamórfica. Y la roca metamórfica también sufre desgaste. Y ese desgaste hace que se regrese nuevamente al suelo. Hay que mencionar que el calor y la presión, porque nosotros sabemos que hay mantos hasta llegar al núcleo de la Tierra. Entonces, entre más nosotros, si tuviésemos la oportunidad de excavar, encontraríamos que el calor aumenta entre más se acerca al núcleo y la presión también es mayor. Es exactamente como los astronautas. Si usted tuviera la oportunidad de subirse a una de estas cohetes espaciales, le tocaría experimentar que arriba la presión es muy alta, pero en cambio la temperatura es muy baja, extremadamente baja, y no hay oxígeno. Entonces, lo inverso ocurre en la Tierra. En la Tierra, entre más yo me acerco al núcleo, yo tengo aumento de temperatura y tengo mayor aumento de presión. Entonces, gracias a eso, esa roca sedimentaria se transforma en metamórfica. Y de ahí, esa roca metamórfica, como se acerca al núcleo o se acerca a lo que es la parte del sólido candente, que es el magma, yo ahí tengo la presencia de un proceso de fusión. O sea, la roca como tal se somete a más altas temperaturas y se fusiona y se convierte en magma. Ahora, usted mira en el ciclo y encuentra que hay una flecha que retorna. ¿Por qué retorna esa flecha? Porque las rocas metamórficas pueden transformarse y algunas de ellas sufren lo que se conoce como licuefacción. Y esa licuefacción es la que se convierte en una parte en magma y otra parte que regresa al depósito de roca metamórfica. Y el desgaste que pueden sufrir en esos intervalos de cambio se incorporan al resto del suelo. Entonces, eso es parte del ciclo de la formación del suelo, a lo cual el concepto del recurso natural le llama recurso natural renovable. Pero, esto si nosotros no existiésemos. Y a veces es una situación bastante calamitosa, ¿no? Porque es la presencia del humano el que ha interferido con todos estos ciclos naturales. Aquí en este ciclo, por ejemplo, usted no ve que se esté cortando un cuarto de cerro, un tercio de cerro.
no estaba la naturaleza contemplando ese tipo de gasto o desgaste del recurso, pero eso existe. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos una alta demanda en el tema de la construcción y muchos cerros y muchas montañas han sido cercenados. Entonces, no es tan sencillo reparar o restaurar ese pedazo de cerro o ese pedazo de montaña que se ha cortado o se ha dinamitado, porque al momento en que ocurre la intervención humana, ya esa roca no forma parte de este proceso de incorporación, sino que se convierte en un desecho. Ninguno de nosotros puede ir a un cerro, por ejemplo, y echarle goma para que vuelvan esos pedazos a reconstituirse. Es un proceso natural que toma muchísimos años recuperar. Entonces, el ser humano con sus necesidades y sus actividades ha generado alto impacto en estos ciclos y mucho más en lo que tiene que ver con el ciclo del agua, el tema atmosférico y el tema de formación del suelo como tal. Entonces, volviendo al caso del tema del suelo, el magma o una parte del magma también se cristaliza y ahí se forman las rocas ígneas. Pero otra parte también de la roca ígnea regresa y regresa fusionada hacia el magma. Y hay otro segmento de roca ígnea que también, como es sometido a calor y a presión, puede regresar a la formación de rocas metamórficas. Entonces ahí tenemos completo ese cuadro de la formación del ciclo del suelo. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario, señor Loro? Sí, pues como dice, es difícil poder, ¿cómo decir la palabra? Reconstruir estos cerros, ¿no? Ya que la actividad humana, por fines económicos, ha hecho un gran deterioro de estos cerros, ya. Aquí mismo se puede ver como viajando de aquí para desde donde yo vivo para Guayaquil, como ese cerro en Durán, que era Mm, poco a poco claro. están acabando, ¿no? Uno que había por el terminal de Durán también ya desapareció y así, mientras se vaya creciendo la población, vaya habiendo más demanda de productos, se va a seguir usando más, eh, se va a seguir utilizando más recursos naturales, ¿no? Ujú. Entonces, léase por favor la definición del suelo. ¿Qué es el suelo? Dice, el suelo es un recurso finito y no renovable que es explotado en el proceso de desarrollo económico y social. El empleo inadecuado o no sostenible del suelo conduce indefectiblemente a una degradación ambiental que se manifiesta en la pérdida de la biodiversidad o de la capacidad de producción. Continúe. El suelo podrá comportarse como recurso renovable o no en función al manejo que se realice. En este contexto, el balance neto de Oh, perdón. nutrientes el balance neto de nutrientes, diferencia entre aportes y extracciones al suelo, resulta un aspecto relevante a considerar. Ujú. Entonces ya aquí ya hace
una reflexión, ¿no? El concepto lo pone como recurso renovable. Y si vamos más atrás, aquí originalmente habla de los recursos renovables. Está la energía solar, los vientos, el agua, las mareas. En los no renovables están los minerales, los combustibles fósiles. Y en los parcialmente renovables está el aire fresco y el agua fresca. Pero habíamos mencionado que todo eso es teoría, ¿no? Porque a la larga la afectación ambiental es mucho mayor y ya todo está quedando como no renovable. Inclusive los flujos de agua también han disminuido y hoy en día lo- los ríos han bajado el caudal. Y hay ocasiones en las cuales en invierno el caudal crece de manera tal que ya hay una inundación, ¿no? Entonces prácticamente se ha descontrolado todo. Ya, entonces hay 5 factores de la interacción con respecto al suelo y son la roca madre, el relieve, el tiempo, el clima y los seres vivos, ¿no? Entonces, el suelo está constituido por material inorgánico y es procedente de este material de meteorización del sustrato y es enriquecido con materia orgánica en descomposición, que eso es lo que se conoce como el humus. Y por supuesto, el suelo constituye un ecosistema donde se cierran los ciclos materiales del resto de ecosistemas terrestres. Allí tenemos los componentes, ¿no? Entonces, en el suelo existe madera, existen alimentos y existe la leña como tal, que los relacionan con algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la leña, si quemo leña, eso me genera el vapor y esto puede ser aprovechado, ¿no? Para la producción de energía. Entonces, el suelo es la cubierta superficial de la corteza terrestre y es el resultado de la interacción, ¿no? De las rocas, de la atmósfera, de la hidrósfera y la biosfera. Esa hidrósfera es los cuerpos de agua. Ahí tenemos las etapas del suelo. Entonces están las rocas en desintegración que forman lecho rocoso. Luego esas rocas desintegradas empieza también a existir la descomposición de la materia orgánica o lo que se conoce como la biomasa. Ahora, ¿de dónde viene la biomasa, señor Lord? La biomasa es todo el planeta Tierra. No, eso no es cierto. No, o me equivoqué. ¿Qué es la biomasa? O sea, toda la materia orgánica, ¿no? De origen biológico que pueda utilizarse. Parece que es así. ¿Cómo cuál? Cualquier materia de origen biológico que pueda utilizarse como combustible, ¿no? ¿Cuál? Ya Pues sea, cuál, eso es lo que quiero que me diga. ahí mismo como decía, los troncos, ¿no? Los troncos pueden utilizarse como energía. Eso, ahí está mejor el concepto. La biomasa es los troncos, las hojas secas, las ramas secas, pueden ser cadáveres en descomposición.
Usted no ha visto un cementerio de loros, ¿verdad? ¿Cementerio de? De loros. No, No, ¿verdad? Ni tampoco ha visto cementerios de pájaros, ¿verdad? no, no, no. No, ¿verdad? Entonces ellos van a parar al suelo y Exactamente. entran en estado de descomposición. Y esa materia orgánica se descompone y es lo que ayuda a la formación del humus. Principalmente son las hojas, las ramas secas, los troncos secos, pero las osamentas de esos seres vivos también contribuyen. Entonces, ahí se forma el humus y la roca madre y el lecho rocoso. Hay lo que se llama un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C. No son otra cosa sino profundidades en el suelo. Entonces, el horizonte A es lo que le llaman la parte superficial y es donde está toda la actividad física, química y biológica. Entonces ahí encontramos a las plantas, a las hojas muertas, a los insectos, a los reptiles, a las lombrices, los gusanos. Esos nematodos son gusanos, ¿no? En el horizonte B, en cambio, contiene mucho menos material orgánico. Ya en el horizonte B hay menos organismos y algunos materiales que están en la superficie, en cambio, se han filtrado. ¿Cómo se filtraron, señor Lore? Explique esa parte. ¿Cómo se filtraron los elementos del horizonte A hacia el horizonte B? No tiene audio. A ver, ¿cómo se filtraron? Pues se puede filtrar ¿cómo se llama? Por el agua, ¿no? Por la filtración de agua va arrastrando todo esto, este material orgánico. ¿Y ahí de dónde salió esa agua? De la lluvia, de la ¿O actividad humana, de dónde más sale el agua? de la actividad humana también, de prácticas agrícolas, ¿De dónde más? de lluvia, desbordamientos de ríos, por los ríos, No se olvide del agua subterránea, las aguas subterráneas. de corrientes marinas. Ellos también ayudan a la filtración. Entonces se filtran los minerales, las partículas arcillosas, otras cantidades de material orgánico. Ya, ahí tenemos el horizonte C. Por favor, lea usted qué hay en el horizonte C, que ya es la profundidad. Dice, compuesto por rocas y minerales fragmentados y meteorizados, de los cuales se han formado el suelo verdadero de los horizontes superiores. Y aquí dice que los microorganismos son escasos. Ya. Entonces ahí tenemos un porcentaje de composición. El 45% le pertenece a los minerales, el 25% al agua, el 25% al aire y 5% al humus. Las propiedades físicas del suelo tienen que ver con la textura, el pH, la disponibilidad de nutrientes y la actividad biológica. Esta tabla es bastante interesante, pero más que tabla es un gráfico. Es un gráfico tipo piramidal en donde le muestra
las proporciones. Entonces, esta pirámide tiene tres entradas de lectura. En un lado tiene el porcentaje de arcilla, en el otro tiene el porcentaje de limo y en la base tiene el porcentaje de arena. Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? Este gráfico se lee. Si yo tengo un porcentaje, un suelo de porcentaje de arcilla de 60, por ejemplo, ese porcentaje de arcilla le va a corresponder el 40% de limo. Y si usted toma un lápiz o una regla y del 40% lanza una rayita vertical, usted va a encontrar que llega al número 30 de porcentaje de arena. A ver, le repito, ponga su dedo o lo que sea en 60. Ese 60 que está en la parte izquierda es del porcentaje de arcilla, que es la arista de ese triángulo o de esa pirámide. Ahora, a ese 60, si usted le lanza una raya recta horizontal, ¿cuánto le corresponde de limo? A ver, usted mismo va a hacer el ejercicio, porque si yo lo hago, eso 40. no tiene gracia. De Lima, 40 sale. Vamos a escoger esto. Ya. De limo ¿Sabes tiene qué? 40, ¿verdad? 40. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto le corresponde de arena a ese 40? Lance su rayita hacia abajo. Hacia abajo. Sí, el 40. ¿Cuánto le corresponde en porcentaje de arena? 20 parece. No, una raya recta hacia abajo. Si está en 40, ¿qué le corresponde en porcentaje de arena? Mm, Coja una regla, un lápiz, cualquier cosa recta que tenga allí, a la mano. 30. 30, correcto, ese es el valor. Entonces, en esa porción de descripción de porcentaje, en 60 de arcilla, ¿qué tipo de arcilla es? Arcilla espina. Arcilla fina, correcto. Y en el 30% de limo, a ver, voy a sacar este cuadro porque está estorbando. Ahí. Ya, en 40% de limo, con la regla o con el lápiz, con lo que sea. ¿Qué tipo de textura tiene el suelo para que tenga el 30% de arena? ¿Por qué tipo de textura tiene? Pasa la línea. Franco limoso. Franco, no, franco limoso es uno. ¿Qué más? Franco arcilloso limoso, arcilloso limoso. Y arcillo limoso, correcto. Esa es la estructura de ese suelo. A ver, usted va a hacer un ejercicio, va a hacer dos ejercicios. Quiero que calcule con 80% de limo. Con 80% de limo, ¿cuánto le corresponde de arcilla, de arena y qué tipo de suelo es? Y el otro valor que quiero que calcule es con 70% de arena. ¿Ya? Ya, calcule por favor, tome un tiempo, 70. tome un tiempo ahí.
Ya de tener, me imagino, los resultados, ¿verdad? Sí, mi Jess. Ya, por favor, puede proporcionarlos. Con un 70% de arena, tenemos un 60% de arcilla, Ya, es un suelo franco arenoso, franco arcilloso, arenoso y arcilloso arenoso. El tipo de suelo, ¿no? ya, pero allí hay un problema en esa lectura suya, porque si yo tomo un lápiz y lo pongo recto, no da exactamente 60, está como un poquito antes del 60. Pero bueno, ya es una cuestión de apreciación óptica, ya. ¿Qué más? Sí, pues podemos decir ya más técnicamente 55%, que sí es verdad, poniéndolo bien. Exacto, sí, es como la mitad. Ya, ¿qué más? ¿Cuánto tenemos de Tenemos limo? con 80% de limo, ya, No, pero tenemos estamos en el 70% de arena. Esta mañana. Si tenemos 70% de arena, entonces tenemos 55% de arcilla. Ya, ¿y cuánto tenemos de limo? de limo.
Claro, por el valor del frente. Mm, Recuerda que la lectura de ese gráfico es un gráfico de tres entradas. un cuarenta y Llámese cinco por entrada a ciento las sería. aristas del triángulo. Entonces, si yo tengo 70% de arena, cojo un lápiz o lo que sea que tenga a la mano y lo proyecto hacia arriba. Estamos de acuerdo que es como el 55% de arcilla, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahora, ¿cuánto le corresponde en limo? Sería un 45%. 45, correcto, así es. Y ahí en esa porción, ¿qué tipo de textura de suelo predomina? Pasa por lo que es franco arenoso, también franco arcilloso arenoso y arcilloso arenoso. Y en el horizontal, Arcilla fina, ¿verdad? fina. Arcilla fina, que es la parte superior del triángulo. Entonces, eso que está dentro del triángulo es el tipo de suelo, la textura, y a eso se le denomina la granulometría. Granulometría tiene que ver con los granos, el tamaño de grano. Por eso, entonces, eh, este triángulo también se lo aplica en los laboratorios. Cuando usted, por ejemplo, toma una muestra y usted analiza o mide. Obviamente esa medición de la granulometría del suelo se lo hace con máquinas especializadas, ¿no? Y estas máquinas lo que hacen es ver los milímetros o los micrómetros. Los micrómetros son unidades mucho más pequeñas que los milímetros, las micras. Entonces, con esas micras, yo trabajo y puedo entrar a ese gráfico que estamos viendo en pantalla. También puedo hacer la lectura de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si yo tengo arcilla gruesa, la arcilla gruesa, ¿qué valor de arcilla le corresponde? ¿Qué me responde usted? Arcilla gruesa. Oiga, vamos, señor Lord. Está como dormido, no sé. Sí, sí, dije, o no me escuchó. No, no, no le escuché. ¿Cuáles son los valores que le corresponde a la arcilla gruesa? Al de arcilla gruesa, entre un 25% a 45% de arcilla, Perfecto. ¿Y esa arcilla gruesa cuánto le corresponde en limo? del 55 al 75%. Perfecto. ¿Y en arena? En arena, me ve bien, cuenta de un 85, a ver, No, cuidado. sí, sí, estoy viendo bien. Más o menos de un 20 a 80% de arena. A ver, no, 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 Menos, disculpe. no es 20. Tome la Me había puntita confundido. de arcilla gruesa. Estamos analizando arcilla gruesa. 30. Entonces, eso es ni 20, 30, es 31, 32. Ya más mi. Así es, treinta y Ya, ya. dos. ¿Va de 32 hasta cuánto? Hasta un 85 por ahí. setenta y Cuida, cinco digo. no, un 75, un 75. Sí, Entonces, 75. esos son los porcentajes que le corresponderían a un suelo de arcilla gruesa. Esos son los que le corresponden. Ya, entonces, tarea. Usted va en este gráfico a sacar los valores y hacer el ejercicio. Anote, por favor.
Primero va a ser el análisis puntual con una tierra que tiene 20% de arcilla. Va a hacer la lectura para 20 de arcilla y va a hacer la lectura para 90 de limo. Eso es un ejercicio. Otro ejercicio es 90 de limo. Y un tercer ejercicio es con 90 de arena. Entonces, 20 de arcilla, 90 de limo y 90 de arena. Ahí tiene tres ejercicios. Otros tres ejercicios va a ser uno determinando cuáles son los rangos de porcentajes de arcilla, de limo y de arena para el suelo franco arcillo limoso. Franco arcillo limoso. Va a encontrar también los rangos para el suelo franco arenoso. Franco arenoso. Y el tercero para el suelo arcillo arenoso. Primero franco arenoso, segundo franco arcillo limoso y tercero arcillo arenoso. Ahí tenemos los seis ejercicios. Sí, sí. Ya, recuerde algo que hay que estudiarlo. Yo no voy a pretender que usted se aprenda ese triángulo, eso es imposible. Yo lo que quiero es que usted lo interprete correctamente. Entonces puede ir en una pregunta del examen un valor y usted determine cuáles son los porcentajes, ¿no? A partir del triángulo. ¿Sí me expliqué? Sí, Ya, ya vamos a la siguiente. Entonces, ahí tiene usted en pantalla un concepto, ¿no? De textura arenosa, arcillosa y franca. Lea, por favor, el de textura arenosa. textura arenosa. Los suelos arenosos se denominan suelos sueltos. Se caracterizan por tener una elevada permeabilidad al agua y por tanto una escasa retención de agua y de nutrientes. Ya, el arcilloso. Los suelos arcillosos se denominan suelos pesados o fuertes. Presentan baja permeabilidad al agua y elevada retención de agua y de nutrientes. Sigo. Sí, por favor. Dice textura franca. Se considera la textura ideal porque tiene una mezcla equilibrada de arena, limo y arcilla. Esto supone un equilibrio entre permeabilidad del agua y retención de agua y de nutrientes. Ya, ese es un mensaje de reflexión, ¿no? Que la textura del suelo tiene que ver con los microorganismos que están allí presentes. Eso ya lo hemos conversado. Ya, entonces viene el tema de la fertilidad, porque el suelo finalmente es un recurso que sirve para poderle dar sustento a las demás especies, sean árboles o incluso sean otros seres vivos, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, en los bosques coníferos hay como la temperatura es demasiado baja y manejamos valores por debajo de los 0 grados centígrados. En el suelo suelen eh, quedarse simplemente guardados, ¿no? Hasta que pase la estación invernal. Entonces, el suelo, con sus nutrientes, permite inclusive que el oxígeno llegue a estas especies que se refugian en los tiempos de invierno. Ellos allí hacen inclusive unas especies de, como de huecos o de cavernas donde se esconden, ¿no? Hasta esperar que el invierno pase. Entonces, la textura es muy importante.
esas especies no se pudieran esconder ni hacer una madriguera si tuviesen un suelo 100% rocoso. Es imposible. Entonces, la porosidad es un factor importante de la textura. Otro factor es la capacidad de retención del agua. Vayámonos a los extremos. En un humedal es imposible que una criatura haga o que todas las especies hagan allí sus madrigueras y se queden anidando, ¿no? En el caso del cangrejo, él está habituado a esa retención de agua en ese suelo. Y por supuesto, usted encuentra cangrejitos, encuentra allí cierto tipo de conchas, mejillones, porque son seres vivos que están ya adaptados a esa capacidad de retención de agua del suelo del humedal. A diferencia de los suelos, por ejemplo, del bosque conífero, del bosque caducifolio. Pero son características que dan soporte a otras especies. Lo mismo sucede con los elementos nutritivos o con los minerales, con el color del suelo y con la capacidad de expansión también. Entonces, la estructura del suelo no es otra cosa sino la unión de partículas orgánicas e inorgánicas. Y al suelo o en el suelo también existen agregados. Y finalmente tenemos la ordenación de los agregados y los huecos. Ahí tenemos los factores que afectan la estructura del suelo, el clima, la actividad biológica y el manejo del suelo. Ahí tenemos un listado de 6 actividades con las cuales se puede dar mantenimiento. Entonces, por favor, lea esas 6 actividades para darle mantenimiento al suelo. Minimizar las labores de arado, arar con contenidos de humedad adecuados, mantener cubierta la superficie del suelo. 4. Incorporar residuos orgánicos. 5. Incluir rotaciones con herbáceas. Y 6. Utilizar cultivos de cobertura. Ya, entonces hay una explicación para todo eso. El suelo necesita remoción. Si bien es cierto, eso es una característica de las corrientes alisias o el viento, ¿no? Que genera esa remoción superficial del suelo. El arado también puede ayudar a la remoción, pero hay que hacerlo asegurándose también que exista cierto contenido de humedad, porque si no, cae en el problema de la erosión. Y la idea no es que se erosione el suelo, simplemente es que se remueva la superficie, se desprenda ciertas rocas que han llegado allí y estén formando sedimentos y ayude a la oxigenación. Eso no está ahí mencionado, pero ese es otro punto importante. El suelo también requiere de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el suelo hay microorganismos. Entonces la remoción ayuda a la oxigenación del suelo. El tercer punto tiene que ver con la superficie. Entonces podemos remover el suelo. Puede mejorarse la distribución de oxígeno allí, pero no se debe de mantener o no se debe de permitir bajo ningún concepto que se pierda la cubierta como tal. Y cuando hablamos de la cubierta, eso implica la presencia, por ejemplo, de la biomasa, que son las hojas, las ramas secas, los troncos secos.
en un bosque o en otros ecosistemas, por ejemplo, también tenemos la presencia de restos orgánicos, ¿no? De la descomposición de seres vivos que han muerto. Entonces, todo eso forma parte de la cubierta y no debe de perderse. ¿Por qué motivo? Porque ya nosotros vimos en el ciclo del suelo que las aguas de escorrentía o las aguas superficiales, más lo de la lluvia, eso va arrastrando todo ese material de la biomasa que existe en la superficie. Entonces, eso es un sistema de protección en realidad, la biomasa. Si no existiera la biomasa, el suelo estaría completamente expuesto para que cuando pase por ahí un agua de escorrentía o caiga la lluvia, esas gotas generan el rompimiento de la estructura, pero no se rompe todo justamente por la presencia de la biomasa. Entonces, esa es la función de la cubierta. Hay que mantenerla. No es posible y no es recomendable que se pierda. Cuando se pierde la biomasa, tenemos un serio problema de erosión. Por eso la actividad número 4, que dice que incorporen residuos orgánicos. Bueno, en esta parte hay ciertos fertilizantes que ayudan, pero es necesario que se respeten las concentraciones, porque caso contrario, lo que vamos a hacer es a generar lixiviados. ¿Qué son los lixiviados? Los lixiviados son restos de nitrógeno y fósforo en exceso que se van quedando en la superficie del suelo como especies de charcos o de lagunas. Son líquidos simplemente que el suelo no alcanza a asimilar. Son excesos de nutrientes. Entonces podemos incorporar residuos orgánicos, pero respetando las concentraciones de los nutrientes. El sexto punto son las rotaciones herbáceas. ¿Qué significa esto? La variedad de cultivo. Entonces, yo sé que de repente usted me va a decir, sí, pero siempre están sembrando banano o siempre están sembrando verdes o siempre están sembrando caña de azúcar. Sí, pero es necesario implementar la rotación y esperar los tiempos de recuperación del suelo. El suelo requiere tomar descanso y este descanso tiene que ver justamente con los ciclos de los cultivos. Se puede en un ciclo cultivar una especie y luego se puede esperar a que el nutriente del suelo se reconforte. La sexta actividad tiene que ver con cultivos de cobertura. Entonces, estos cultivos de cobertura también están asociados con el literal donde le dice que hay que mantener la cubierta de la superficie del suelo, que no se pierda la biomasa y que exista algún tipo de especie que no necesariamente en ocasiones es la misma que la de los cultivos, ¿no? Pero esto le ayuda también a la protección del suelo. ¿Cuáles son las claves de la formación de la estructura granular del suelo? Entonces, hay un proceso físico. Hay un proceso físico que rompe los agregados grandes. ¿Cuáles son los procesos físicos? La congelación, la presencia de las lombrices y el empuje de las raíces. Ahí tenemos en el gráfico, por ejemplo, cómo una raíz va rompiendo el suelo. Y eso es
un factor o un proceso físico que, que justamente le da soporte. Ahí está, ¿no? En este gráfico vemos tres escenarios, ¿no? Los días después de justamente de plantar. Entonces ese es el desarrollo de las semillas o de las raíces de la semilla, los sistemas. Ahí tenemos una primera franja que son los primeros 5 días de lo que se ha plantado. La otra es después de 10 días y la tercera es después de 15 días. Y observe claramente cómo las raíces primarias han perforado o han roto esos agregados grandes y las raíces secundarias van abriendo camino, ¿no? Hasta llegar a los 15 días en donde se ve mayor ramificación de raíces secundarias. En la imagen de la derecha, en cambio, tenemos a una lombriz. Eso que está rayadito con anillos no es otra cosa sino un nemátodo. Y esos nemátodos están distribuidos, algunos en la superficie y otros ya van al subsuelo. Eso que parece un nemátodo, es un gusano con sus anillos, ¿no? Su cuerpo anillado. Entonces, de acuerdo al tamaño y a la capacidad del nemátodo, está asociado al tema de la perforación del suelo. La siguiente clave para la formación de estructuras granulares es la presencia de la materia orgánica. Entonces, ahí tenemos que la materia orgánica estabiliza la estructura. Luego, la materia orgánica estimula el crecimiento microbiano, además de los polisacáridos bacterianos. El cuarto son las hifas. Las hifas son elementos o estructuras que le pertenecen a los hongos. Y las raíces finas. Entonces, las raíces finas están en la imagen tercera, que es de color verde. Pero ahí hay algo bien importante a rescatar. Si observa, señor Lord, que alrededor de la raíz verde hay unas bolitas. Si observa, Sí, confirme, señor sí, Lord. sí observo yo. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con las plantas? Todas las raíces de las plantas tienen en sus estructuras las raíces secundarias y las vellosidades. Entonces, en esas vellosidades es donde justamente habitan los hongos. Y estos se les llaman las micorrizas. Entonces, los hongos no solamente tenemos la variedad como estamos acostumbrados a verlo. Usted irá al comisariato y usted ve, por ejemplo, los hongos comestibles, ¿no? Los champiñones. Y usted ve el cuerpo de ellos con el sombrerito. Los hongos tienen diferentes aspectos. Entonces, esas bolitas que usted observa son las vellosidades de las raíces, por donde entra el agua. Y por supuesto está en el agua la dilución de los minerales que están en el suelo. Pero los hongos se encargan también de descomponer la materia orgánica alrededor de la raíz. Y gracias a esa acción
la planta también logra absorber en ese proceso de dilución de nutrientes en el agua, hay parte de materia orgánica que el hongo ha descompuesto. ¿Para quién? Para la planta, para beneficio de la planta. Entonces son sistemas en realidad diseñados de una manera bastante ordenada y estructurada, sin entrar en ánimos de polémicas, de creencias o no personales. Este es un sistema donde cada elemento tiene una razón de ser y cada elemento tiene una función. Y eso bajo ningún punto de vista fue puesto al azar. Esos hongos no llegaron allí de casualidad, en las vellosidades de las raíces secundarias de las plantas. No llegaron de casualidad. Ellos están allí desempeñando una función. Y la función de esas hifas o de esas ramificaciones de hongo es la descomposición de la materia orgánica. Y lo descomponen para que la planta pueda absorberlo. Entonces, es ese pequeño detalle siempre he manifestado. La ciencia solo nos explica lo que ya tenemos aquí en la Tierra trabajando y funcionando. Y esa es la función de la ciencia. Pero hay una mente divina que en definitiva creó todas estas estructuras. Y eso lo podemos visualizar fácilmente. Entonces, volviendo al tema, la materia orgánica ayuda a estabilizar el suelo, la estructura del suelo. Y además estimula el crecimiento microbiano. El humus es otro elemento importante. El humus es el conjunto de sustancias que ha resistido la biodegradación microbiana. Entonces el humus retiene agua, retiene nutrientes, es de color oscuro y es de aspecto oscuro, negro. Y el humus lo que hace es adherir las partículas minerales de manera que forma gránulos o terrones, y a eso es a lo que le llama agregado. Entonces, la disposición de los agregados es lo que da lugar a la estructura del suelo. Entonces, esos terrones tienen formas redondas, otros tienen forma esférica, otros dejan espacios libres, otros tienen tramas porosas y se aprovecha de esa forma la raíz justamente para penetrar en el suelo. La raíz también ayuda a la remoción y por supuesto a la circulación del aire, ¿no? Ahí hay unas formas, algunos tipos de estructuras de suelo. Y entonces hay estructuras de tipo prisma, de tipo columna, tipo bloques angulares, tipos bloques subangulares, tipo laminares, tipos granulares. Entonces, el humus está relacionado también con la nutrición de los vegetales y de los organismos del suelo. Y cuando hay un exceso con respecto a la biodegradación del humus, entonces yo ahí tengo degradación en el suelo.
¿Qué es ese término? Es simplemente perder la calidad como tal y perder también la productividad del suelo. Entonces, cuando ocurre la degradación del suelo, yo no puedo ya sembrar. Yo ya no puedo contar con una capa vegetal natural, porque el suelo prácticamente se ha roto, se ha resquebrajado. Y si se pierde esa capa superficial de biomasa, entonces el suelo va a quedar expuesto no solo a que las gotas de la caída de una lluvia lo arrastre y lo vaya destruyendo y lo vaya erosionando, sino que además el suelo está expuesto también a la radiación solar. Y recuerde que la radiación solar en ocasiones, y bueno, en estos últimos años se ha notado que la radiación solar ha aumentado 1 grado, 2 grados. También se ha notado que prácticamente los seres vivos tenemos que buscar refugio, ¿no? Para protegernos de la radiación solar. Entonces el suelo, a pesar de que es un elemento físico que no tiene vida, ya hemos analizado que ahí hay un conjunto de microorganismos y entonces esos microorganismos empezarán a morir como producto de la degradación y como producto de la exposición directa a la radiación solar. Entonces, conclusión, si el suelo se erosiona y se pierde esa capa o esa cobertura vegetal, se van a afectar los ecosistemas ahí que se beneficien. El potencial de hidrógeno también es otro factor importantísimo, porque el potencial de hidrógeno es el que le da la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Y ahí tenemos nosotros un gráfico, lo voy a ampliar. En este gráfico se relaciona los niveles de pH con respecto a cada elemento, a cada macronutriente. Entonces, por ejemplo, hay suelos en donde predomina la acidez, y eso ya lo sabemos. Y entonces, en suelos muy ácidos, en donde, por ejemplo, se manejan niveles de seis, yo tengo presencia de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre, pero ya se va perdiendo, por ejemplo, el calcio. El magnesio también va disminuyendo. Hay presencia de hierro, hay presencia de manganeso y hay presencia de boro. A diferencia, por ejemplo, de un suelo alcalino, cuyo valor es de 8,5, por ejemplo. Yo en el suelo alcalino tengo poco nitrógeno, menores valores de fósforo, tengo considerable valor de potasio, de azufre, de calcio, de magnesio, pero tengo bajo hierro, bajo manganeso y muy, 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 pero muy bajo y muy poco boro. Entonces, este gráfico nos muestra la presencia de esos macronutrientes. Allí tenemos la distribución de los minerales en el suelo, en las partículas del suelo. Y mire usted que en las partículas del suelo tenemos... Ahora, aquí también hay algo bien interesante y yo le pido que tome atención. Note usted que
los radicales, los radicales están distribuidos de manera tal que hay una especie de enlaces que se dan en la estructura del suelo, en las partículas del suelo. Usted no ve, por ejemplo, el calcio junto con el hierro. No lo ve junto con el hierro. ¿Qué otro caso, por ejemplo, no están juntos en ese gráfico? Hidrógeno con zinc. Ejemplo, el zinc distanciado, Sí. está distanciado. Entonces, eso a usted le muestra que aquí en la partícula del suelo también está o juega un papel muy importante los iones. Juegan un papel importante. Y obviamente, si hablamos de la presencia de los iones, es porque por detrás hay enlaces químicos que se cumplen en las partículas del suelo. Uy, se va, déjeme conectar el- ya. Entonces, una tarea que usted va a tener también, aparte de, aparte de la tarea de la lectura del gráfico de tres entradas es investigar qué tipo de reacciones químicas se da en las partículas del suelo. ¿Qué tipo de reacciones? ¿Cuáles son las principales reacciones que se dan? Mm, Ahí está en cambio una imagen que le muestra, es más que todo aquí las partes de la raíz en la planta. A ver, a aumentarlo un poquito. Ya, y entonces ahí usted tiene la estructura de la raíz y la presencia de los pelos radicales o de las vellosidades que yo le decía hace un momento. Entonces esos pelos radicales están separados. Ya usted en algún momento creo que conmigo vio botánica, ¿verdad? Y en botánica se analizaba las paredes celulares que hay en la estructura de la planta, tanto en la raíz como en el tallo. Y veíamos que habían células parenquimatosas, de colénquima y esclerénquima. Y esas paredes, que cada quien tiene una función diferente, iba dando lugar a la formación de las estructuras internas, como son eh, el xilema, el floema y paredes de soporte o de sustento. Entonces, en el caso de la raíz, la estructura de la raíz tiene una epidermis, que es la parte superficial. Bueno, este gráfico no es tan detallado como el que veíamos en clase de botánica, porque en clase de botánica veíamos que había la peridermis, está la córtex, está también las células de crecimiento primario, secundario. ¿Qué nos interesa o por qué está colocado aquí el día de hoy este gráfico?
Porque los pelos radicales o las vellosidades de la raíz son las que están en contacto con las partículas del suelo. Entonces son las partículas que vimos hace un momento, estas. Y vemos que la partícula del suelo está cargada de los iones y de los macronutrientes, que son los minerales. Entonces yo ahí tengo la explicación de que en botánica siempre se habla de la dilución de estos minerales en el agua. Y como todos ellos están en contacto con la vellosidad de la raíz o los pelos radicales, entonces ahí se da el proceso de absorción en ese pelo radical. ¿Por qué? Porque en el pelo radical hay células y estas células vegetales, si usted se recordará, tienen un sistema que se llama la banda de Caspari. Y la banda de Caspari lo que hace es regular la entrada del líquido a la raíz. Obviamente la planta también tiene su capacidad de absorción. Y ya cuando ha tomado la suficiente cantidad de agua, con minerales ahí disueltos y con algo de materia orgánica degradada, la banda cierra el paso por esa célula. Ya no ingresa más agua. Y note que en la figurita le dice que en los pelos radicales hay citoplasmas con vacuolas. Entonces, esas células que se encuentran en la raíz, que son las responsables de la entrada del agua como tal, mientras que hay otras células, en cambio, que protegen también a la planta, y esas son las ubicadas en la epidermis. Decíamos en la clase botánica, bueno, esa es una capa cerosa que impide también que el agua salga de la planta, salga abruptamente. No es un impermeable 100%, pero sí es una ayuda para evitar que pierda líquido la planta. Entonces, y esas son las funciones de las paredes celulares en las plantas, ¿no? No es motivo de estudio, pero sí nos sirve para poder completar el análisis de la transferencia de esos macronutrientes que están presentes en el suelo y que llegan a los pelos radicales de la raíz de la planta, ¿no? Bueno, hay una imagen del humus con el sembrado. Ahí tenemos en cambio la imagen de la excavación, ¿no? Ya, entonces, la actividad humana siempre ha sido bastante devastadora y poco constructiva. Por más de que se han colocado ya leyes o reglamentos, penalizaciones, igual el impacto humano es mayor en el recurso natural. Entonces se han registrado más de 5 millones de toneladas de suelo que se pierden o que se erosionan. Aquí tuvimos un serio problema con los cultivos de cañagadúa. Entonces eso se volvió en un monocultivo que no respetó tiempos de recuperación del suelo, sino que simplemente se cultivaban de manera tal que ya se desgastaba. Y hoy en día tenemos demasiado suelo erosionado por la presencia de la caña gadúa.
Otro cultivo también bastante devastador para el suelo es la teca, la famosa teca. La teca le absorbe toda la humedad del suelo de manera tal que queda como esa imagen. Entonces, normalmente la teca es un árbol maderable bastante apetecido para las exportaciones y muy bien pagado. Pero el daño ambiental y el daño al suelo y la erosión es algo que en realidad, eh, a mi criterio, tiene un más alto valor. Se pierden otros cultivos por causa de solo un ingreso grande, ¿no? Que es la venta de la madera de la teca. Ahí tenemos cultivos, otros tipos de cultivos, la manera correcta de distribuir el humo sobre. Y tenemos las propiedades del suelo. Entonces, las propiedades del color del suelo, según el tipo de materia orgánica, el efecto es que pueden causar el calentamiento, ¿no? El color del suelo. Recordemos que ahí en cambio es principios de física. Normalmente una superficie de un suelo de color oscuro retiene el calor, retiene el calor. Entonces hay suelos en cambio que retienen agua y la materia orgánica se puede retener hasta 20 veces su masa en agua. Y el efecto es que ayuda a prevenir el secado y la contracción. La combinación de minerales de arcilla lo que hace es cementar las partículas del suelo en unidades estructuradas. Y eso permite el intercambio gaseoso, aumenta la permeabilidad. La quelación, en cambio, está asociada con los complejos estables de cobre, magnesio y zinc. Y hay otros cationes polivalentes. Entonces, el efecto de esto es que puede aumentar la disponibilidad de micronutrientes. La solubilidad del agua, que es otra propiedad, tiene que ver con la insolubilidad y tiene que ver también con otro tipo de arcillas. Entonces ahí intervienen justamente los cationes divalentes y es parcialmente soluble en agua. Quiero regresar un momento al libro. Quiero regresar al libro que estamos en el manejo del bosque.
Esto ya habíamos visto, que el bosque es un establecimiento o una fuente de provisión de tallos, ramas, hojas, gusanos, huevos. Eso ya lo habíamos revisado, creo, lo del bosque. Entonces, hay una pregunta que tenemos en el texto, ¿no? Ya con todo este material que hemos visto sobre el tema del suelo, viene la pregunta. ¿Qué actitud nosotros podemos asumir frente al problema de la deforestación? ¿Qué podemos asumir o qué podemos hacer nosotros como comunidad? ¿Y qué podemos nosotros hacer para evitar justamente que los organismos que están presentes en el suelo se extingan? ¿Qué responde usted a esa pregunta? ¿Qué puede hacer usted como comunidad? No la escuché muy bien, me está Bueno, la fallando mi... pregunta está ahí en pantalla. ¿Qué actitud puedes asumir ante el fenómeno de la deforestación? Ah, bueno, podríamos, eh, en primer lugar, ayudar en campañas de concientización para la gente, ya no, ya que estos lugares, estos bosques, árboles, sea donde sea se encuentren, sirven para la comunidad, ayudan a la oxigenación del aire, o sea, explicarles esto, que ayudan a la purificación del aire, ya que Ya, pero absorben hoy el hemos dióxido. hablado del suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el problema de la deforestación en relación al suelo? Sí, eso iba. Eh, en las partes que son los cerros, los árboles ayudan a la erosión del suelo, disculpe, previenen la erosión del suelo, Exacto, ya. permitiendo sus raíces son largas, se unen, evitando ya estos derrumbes. Ya, ¿y qué Y puede hacer para asumir este fenómeno de la deforestación? eh, eh, prohibir totalmente, bueno, no se puede prohibir, sino, como había una campaña que antes decía, si cortas un árbol, siembra dos, ¿no? Para poder recuperar estos recursos. Eso está mucho mejor. Podemos nosotros sembrar, Ujú. podemos sembrar. Podemos ayudar a sembrar y podemos incentivar a que los demás siembren. Eso sí podemos hacerlo. Entonces, eh, con esas campañas podemos motivar a nuestros vecinos a que hagan inclusive sus huertos, a que hagan los huertos familiares, a que ellos puedan desarrollar el cuidado de áreas verdes. Eso sí podemos hacer. Entonces, eso es parte de la reflexión. El día de hoy hemos estado viendo la estructura del suelo y hemos estado compartiendo elementos propios de estas estructuras y las funciones que hay como tal. Déjeme hacer la foto del curso y vamos a dejar hasta ahí. Por favor, vaya estudiando. Yo le voy a pasar estas diapositivas que hemos visto el día de hoy. Las voy a colgar en el campus virtual. Las pasaré, creo que también por el correo. Y vamos a dejar hasta aquí la clase. Deme un minuto o dos.
Ya, y usted es Luis Lores, ¿no? Ahí le voy a pasar también a Luis Javier Lora. Ahí también le voy a pasar la imagen de la captura de pantalla, porque igual eso queda como evidencia, pues, ¿no? Claro que ya usted habrá visto que están subidas las grabaciones, pero en todo caso, ahí está la evidencia. Bien, dejamos aquí la clase. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. No se olvide de hacer las tareas. Nada más, Gracias. gracias.